que esta mujer se va a apoderar del mundo. Esta mujer que está sobre esta bestia, que tiene 7 cabezas, se va a apoderar del mundo, porque la mujer es una ramera, es una prostituta, es una mujer de la calle, representa a una iglesia falsa, pero son una bestia que representa un poder político. El papado es una religión que maneja el poder político. Voy a explicar todo eso y cómo los países del mundo van a decir: necesitamos un líder ética y moralmente que nos gobierne en forma mundial, un hombre bueno. ¿A quién vamos a escoger? Al Papa. Y el Papa va a ser gobernante supremo, como lo fue en la Edad Media, va a recobrar su poder. Y por eso le estoy explicando, para que cuando llegue ese momento, usted se dé cuenta que la Biblia ya le decía lo que iba a suceder en la profecía. Por eso que ellos cambiaron la doctrina de Dios. Por ejemplo, el séptimo día, la gente piensa que es el día domingo. ¿Sabían ustedes que es un falso día de reposo? La Biblia dice que es el día sábado, el séptimo día, porque ustedes lo pueden ver. Es un privilegio para mí compartir nuevamente con ustedes la palabra del Señor. Y antes de comenzar, quisiera agradecer a todos los hermanos que nos apoyan compartiendo los materiales, ya sea en Facebook o a través de nuestro canal de YouTube, que los invitamos también a suscribirse. Y el mensaje de esta hora lo encontramos en el libro de Salmos, en el capítulo 74 y versículo 4, que dice lo siguiente: tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus insignias por señales. En este texto que nos presenta la palabra de Dios, encontramos de que nos habla de que en medio de la asamblea del pueblo de Dios, como lo vamos a ver, están los enemigos internos que hablan, que vociferan, y que ellos han puesto sus insignias por señales, como en medio de estos tiempos finales que estamos viviendo, en tiempo de toda esta adversidad del enemigo en contra del pueblo de Dios, se ha avanzado tanto que hasta la insignia de los enemigos están dentro de este pueblo. También lo señala que va a ser un tiempo difícil el que vamos a tener que enfrentar. El Señor Jesús en el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 25, que dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y grande gloria. Ese es el panorama que nos presenta las Sagradas Escrituras, de que va a venir un tiempo muy difícil, un tiempo de gran tribulación, y que la naturaleza va a ser conmovida. Y hay una parte que vamos a destacar donde habla que parte de esas señales que se dan con el sol, con la luna o las estrellas, la angustia de la gente, presenta el bramido del mar y de las olas como una de las señales de estos tiempos finales difíciles y de tribulación que el pueblo de Dios va a tener que pasar. Y cómo, vamos a ver, cómo dentro de este pueblo, aparte de todas estas dificultades, hay enemigos internos en el campamento. Y no pensábamos de que, por ejemplo, este asunto del calentamiento global tuviera que alguna conexión con esta sentencia de Lucas 21, porque hablaba del bramido del mar, de las olas que
traerían como una señal final. Y este fenómeno, que algunos lo niegan, sea cierto. El asunto es que se están derritiendo los hielos en los polos y está aumentando el nivel del mar y provocando olas en las ciudades costeras. Por ejemplo, esta noticia que estamos viendo en pantalla muestra y dice así: un gigante dormido. La capa de hielo más grande del mundo podría colapsar e inundar gran parte del planeta. Esta capa que los científicos pensaban de que era inexpugnable, de que no podía ser alterada, sino que puede aumentar gravemente el nivel del mar. Los 2/3 orientales de la Antártida, por ejemplo, están cubiertos por una capa de hielo tan grande que dicen los científicos que si se derritiesen, el mar se elevaría a 52 metros. Y esto es grave y que está provocando estos deshielos, están provocando estas olas, inundaciones, tribulación en las zonas costeras. Casi el 70% del agua dulce de la Tierra está congelada en varias capas de hielo continentales que cubren, por ejemplo, Groenlandia o la bien sabida Antártida. Juntos almacenan el equivalente a unos 65 metros de aumento del nivel del mar. Y estamos viendo cómo estas olas golpean y tragan la tierra, tragan islas. Como el Señor Jesús mencionaba ahí, de que iban a ver estas señales. Ahora, en el capítulo 24 y en el versículo 21 sigue diciendo, hablando de los tiempos que están por delante de nosotros. Dice así: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en distintos lugares, y todo esto será principio de dolores, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En este pasaje de Mateo 24 se nos presentan más señales, situaciones que iban a ocurrir antes de la venida del Señor. Y dice que iban a haber pestes como la que estamos viendo, y también menciona el hambre, como muchos medios de comunicación están presentando de que va a faltar la comida. Y las guerras también, reino contra reino. Entonces, no va a ser fácil la culminación de la historia del ser humano. Y como dijimos al principio, además vamos a tener que enfrentar la oposición interna dentro del campamento. En este pequeño esquema que estamos viendo en pantalla, que quiero ilustrar más o menos cómo va a ser. Hay dos periodos de tiempo, que es el tiempo de angustia previo al sellamiento, que está antes del cierre de la gracia, y después del cierre de la gracia viene un gran tiempo de angustia. Nosotros estamos ubicados recién donde se inicia este esquema final, donde habla de esa abominación desoladora. Y esa abominación desoladora es cuando llegue la ley dominical. Nosotros estamos a punto de entrar en este esquema donde van a sonar las 7 trompetas, anunciando de que el cielo de la gracia viene, se va a ejecutar, y posteriormente, después del cielo de la gracia, vendrá ese tiempo de angustia grande con las 7 plagas posteras, la liberación a la voz de Dios, van a venir todos estos acontecimientos, y entonces va a venir el Señor en su segunda venida. Así que debemos prepararnos para esos eventos graves y discernirlos ahora que todavía hay tiempo antes de que se cierre la gracia. Además, la Escritura nos presenta en 1 Juan
en el capítulo 2, versículo 5, lo siguiente: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. Una hermosa promesa y que nos aclara en medio de toda esta confusión teológica de acontecimientos en el mundo, acontecimientos sociales, diciendo de que el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. Eso nos da un ancla, nos da una seguridad, nos ayuda para poder tener un claro camino. No puede ser que se pisotee la ley. No puede ser que se pisoteen los mandamientos, la palabra del Señor. Hay que realizarla tal cual como está escrita. Y en medio de este vaivén mundial de actividades, de tantos problemas que vamos a tener que enfrentar, tenemos la otra parte de los enemigos internos. Ahora tenemos enemigos externos que tratan de dominar el pensamiento colectivo, el pensamiento social, y restringiendo la información. Y aquí quiero mostrarle esta noticia de Activist Post que salió, donde menciona que estos grandes medios de información como Google, como Twitter, ahí dice Meta, ¿no? Pero se está refiriendo a Facebook, TikTok, y que firmaron el código de desinformación en la Unión Europea. Este código de desinformación, el propósito que tiene es controlar todo lo que se presenta en estos medios, porque va a haber, ya está existiendo un dominio, un control de la información, de las noticias, de los sucesos que están ocurriendo. Y ahí en inglés está abajo, de donde salen las banderas y ese teléfono, está en inglés, pero ahí dice acerca de qué significa esta noticia de este código de desinformación. Dice así: el código de prácticas sobre desinformación requerirá que las plataformas en línea muestren cómo están abordando el contenido dañino, dice. Le pone esa palabra. También sigue diciendo, también requerirá que las plataformas luchen contra la desinformación dañina mediante la formación de asociaciones con verificadores de hechos y el desarrollo de herramientas. Se verán obligados a incluir indicadores de confiabilidad en la información verificada de forma independiente sobre temas candentes como vamos a decir que son lenguaje aquí, distinto, como esta vaca 1.9 que se pone acá en el brazo. No podemos decirlo así en forma clara, vamos a decir que es un lenguaje en clave, porque nos censuran, justamente porque ellos están controlando toda la información y en contra de este contenido dañino, dice ahí, y además de la invasión rusa de este país que está siendo atacado. Vamos a usar las primeras dos letras solamente de este país, vamos a hacer este país UC, le vamos a llamar. Entonces, las noticias relacionadas con esta guerra que se está produciendo actualmente entre la Confederación Rusa y este país UC está específicamente en la mira de los controladores de las noticias, por considerarlo cualquier otra cosa que no sea a la versión oficial, a estos indicadores de confiabilidad que según ellos tienen una forma independiente, pero sabemos que la noticia oficial es la que prima. No puede haber nada más que eso, que lo que los grandes agentes presentan. Estos indicadores de confiabilidad son ellos mismos que al final determinan lo que se publica y lo que no se va a publicar, lo que es falso. El papado hizo lo mismo
en el pasado al controlar la verdad para ejercer un monopolio en las ideas, en los sucesos, en las creencias de la gente, de los pueblos y las naciones. Con esto, el objetivo es tratar de detener los mensajes del primero, segundo y tercer ángel, y que en este último tiempo, nuestros últimos 2 años, se ha puesto grave. Y aquí vemos, por ejemplo, nuestro segundo canal, que fue bloqueado, como dice ahí, no puedes emitir en directo en este momento, debido a faltas por incumplimiento de las normas de la comunidad o a problemas relacionados con el derecho de autor. Claro, a nosotros no nos tocó esa parte del derecho de autor, sino que a lo que está en contra de las normas de la comunidad, en este caso de YouTube. Y este es el segundo strike que ellos dicen. Al tercer strike le eliminan la cuenta. Entonces, ese control de que no nos dejan hablar, de coartar la libertad de expresión, lo vemos cotidianamente en nuestro canal y en otros más. Ahí estamos mostrando que las restricciones a las emisiones de videos en directo en YouTube. A nosotros lo hemos vivido, nos han eliminado 3 cuentas en Facebook. Nos han censurado varias veces. También hemos recibido ataques de hacker y perdimos nuestra cuenta de Google, por ejemplo. Es difícil todo lo que está sucediendo. En medio de todos estos acontecimientos, finalmente vamos a tener una gran tribulación. ¿Y estamos preparados para ello? También nos quitaron 2 grupos de Facebook que tenemos como Ministerio Fe en Acción. O sea, estamos viendo que las noticias y el control de la información para dominar el pensamiento colectivo es grave, es muy amplio y se da cotidianamente. Y quiero poner el ejemplo de que no solamente sucede esto a nosotros como estudiantes de la Biblia, que queremos dar el mensaje que el Señor presenta a través de los 3 ángeles, denunciando a Babilonia, denunciando los sucesos, y que también afecta a otras cosas que ocurren en nuestro medio a nivel global. Por ejemplo, de que esta información hay un control, la Federación Rusa compartió algunos comunicados de prensa que fueron luego neutralizados aquí en Occidente, acerca de un punto muy candente que fue la muerte del comandante allá en Venezuela. Ahí se dieron detalles diciendo de que lo habían envenenado a través de un virus, escuche bien, que provoca una enfermedad fulminante. O sea que la muerte de este personaje público no fue algo casual, fue intencional. Y según la Federación Rusa, que dio esta noticia, fue envenenado, por decirlo así, por la enfermera del comandante allá en Venezuela, cuyo nombre es Claudia López. Que los servicios secretos del país poderoso sacaron esta información. Tampoco puedo mencionar el país, pero es ese país grande, ese país del norte, que es una potencia mundial. Ya saben ustedes a quién me estoy refiriendo. Los servicios secretos de ese país del norte sacaron esta información para Occidente, para nosotros. Y el que dio esta información fue el comandante de la Fuerza de Protección Radiológica, Química y Biológica del Ejército Ruso, el señor Kirillov. No es cualquier persona este personaje, sino que es un alto miembro de las fuerzas militares rusas. Es una persona muy importante que está dando este tipo de información que ha sido vetado, ha sido cercenada, ha sido anulada para este sector del mundo. Además, Kirillov
informó acerca de la creación de este patógeno que ya sabemos que ya lleva cerca de 2 años poniendo al mundo al revés y que no podemos mencionar, pero que se pone aquí en el brazo y que muchos adventistas se lo están poniendo. Menciona que este patógeno que fue creado por esa potencia que se encuentra por allá en el norte, como recién dijimos, donde está este presidente que ya tiene su edad, que se ha caído del avión, cuando se ha caído de la escalera del avión muchas veces, porque ya tiene su edad, que no solamente fue creado allá, sino que además esta arma fue creada también sus variantes y ahora están tratando de meter este asunto del mono, que no es un mono real, por supuesto, sino que ustedes entiendan a lo que me refiero. Todo esto ha sido hecho de forma intencional con el propósito de un control político, un control social y un control económico. A todas estas adversidades el pueblo de Dios va a tener que enfrentarse y por eso decía ahí que viene un gran tiempo de tribulación, un tiempo de angustia y un gran tiempo de angustia. Por eso el que quiera estar firme, mire que no caiga. También se menciona que hay laboratorios biológicos militares en este país UC, que estoy diciendo solamente las dos iniciales del nombre de este país, porque los algoritmos de internet buscan y entonces nos cierran el canal, nos anulan y ya no podemos seguir. Tenemos que empezar de nuevo, todo de cero. Entonces mejor estamos usando este lenguaje que espero que ustedes entiendan. Este país de UC, entonces tiene laboratorios biológicos militares y aquí está la noticia donde menciona Rusia revela nombres de funcionarios de Estados Unidos involucrados en actividades biológicas en UC, en este país que estoy mencionando. Dice la noticia, Moscú ha publicado previamente documentos que confirman la participación del fondo de inversión Rosemont Seneca, dirigido por Hunter. No voy a decir el apellido, pero este es hijo del actual presidente, del abuelo, de allá de ese país del norte. Y este hijo del actual presidente está involucrado en la participación de fondos en este tipo de actividades biológicas. Sigue diciendo, en la financiación de las actividades biológicas militares mencionadas. Aquí esto está sucediendo actualmente, lo que estamos presentando. Esto es grave lo que estamos presentando, pero es un ejemplo de cómo se domina la información. Este oficial ruso que acabo de mencionar, Krylov, señaló que los medios occidentales habían confirmado la autenticidad de esta información y reveló que el contenido de estos mensajes muestra que Hunter desempeñó un papel importante en la creación de oportunidades financieras para participar en actividades que incluyen organismos patógenos en el territorio del país UC, atrayendo fondos para la empresa Black & Beach y Metabiota. Esta información es grave y que es un ejemplo que estamos mostrando de el control de las noticias y de los sucesos que se están dando en el mundo. Por eso que cuando mencionamos que Google, Twitter, Meta, TikTok y estas plataformas, esto no es algo suavecito. Podríamos decir, no es algo simple que no nos vaya a involucrar. Porque esta pestilencia que decía el Señor Jesús, iba a haber pestes, está en medio de nosotros. Y las guerras que mencionaban ahí en Lucas y en Mateo se están dando a todo nivel, tanto físico, político como informativo. Y en medio de este gran ataque del pensamiento, de la información, nosotros que tenemos que dar el mensaje de los tres ángeles,
Va a ser difícil la lucha, la batalla, porque este gran hermano que está en todas partes controla los distintos medios, sobre todo para acá, para Occidente. Y aún así van a haber hijos de Dios fieles que van a dar este mensaje final a pesar de la oposición, de las dificultades. En Mateo 24:9 decía: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En el versículo 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y estamos viendo las señales, estamos viendo los sucesos que marcan el fin del periodo de la historia del hombre. Entonces, este pueblo tiene que ponerse en su lugar, tiene que poder llevar este mensaje a pesar de las dificultades. En Mateo 24:21 habíamos dicho: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. Y en medio de toda esta tribulación y angustia, Apocalipsis 3:10 nos da esperanza diciendo: por cuanto ha guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Estas cosas tienen que venir. Estas cosas tienen que desarrollarse para mostrar quiénes son verdaderos y quiénes son falsos. Quiénes son los verdaderos hijos de Dios y aquellos que parecen solamente, pero que son cizaña. Estaba la promesa: has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré en la hora de la prueba. Y eso va a ocurrir, y eso ya está ocurriendo en todo el mundo en este periodo difícil antes de que se cierre la gracia, como lo vimos en el esquema. Y todavía tienen que venir las 7 trompetas, que no las vamos a explicar. Tenemos algunos temas donde mostramos eso, pero que va a ser un sacudón mucho mayor al que hoy se ha vivido aquí en este planeta. Y quiero compartirle esta noticia en cuanto a estas restricciones de la libertad de conciencia y libertad religiosa, que muchas veces se malentiende y se usa como un caballo de Troya, sobre todo dentro de la conferencia general. En esta noticia que estoy presentando ahora aquí en pantalla, los legisladores de Ohio aprueban una resolución que pide que Canadá se agregue el 6 de junio de 2022 a la lista federal de vigilancia de la libertad religiosa. ¿Qué significa esto? Vamos a irlo explicando, porque este también es otro ejemplo de cómo el dominio y cómo se coartan las libertades, pero además vamos a ver el caso de un pastor que lo encarcelaron y lo cerraron. En la noticia, que está ahí, aunque está en inglés, dice: el representante estatal Tim Ginter, ahí estoy leyendo el principio del cuadro, el representante estatal Tim Ginter presentó la legislación diciendo que los legisladores canadienses manejaron mal las restricciones de confinamiento. ¿Se acuerdan que eso estuvo bien fuerte, este asunto de esta peste babilónica, le vamos a llamar 1.9, de esta peste babilónica? Y entonces aquí está presentando de que se manejó mal. Sigue diciendo la noticia: y atacaron a las iglesias por esto. En un caso, los oficiales de Alberta arrestaron y encarcelaron a Jim Coate, el pastor de la iglesia Grace Life. Que, o sea, vida de gracia, ¿no? En Edmonton. Ahí entonces hubo un pastor que no cerró su iglesia. Este pastor fue encarcelado por más de 30 días por celebrar servicios de adoración en persona, en violación a las restricciones del confinamiento que el gobierno había dictaminado.
Aquí encontramos un pastor que fue fiel a su cometido y entonces pagó con 30 días en la cárcel. Entonces, todo esto es un ejemplo de las pruebas que están viniendo sobre nosotros, que se están viviendo continuamente, y de aquellos que han acatado estas órdenes de Babilonia con respecto a los confinamientos también. Y quiero poner esta noticia, que la vamos a unir con lo que estoy presentando, de la conferencia general, ahí ustedes lo pueden ver, donde menciona con un título tremendo, menciona que ellos se van a negar a guardar silencio frente al mal. Parece muy bueno. Y abajo de esta noticia aparece una sigla que dicen ahí PAR, que es el Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia. Y dice ahí que ellos reconocen a las personas por su defensa de la libertad religiosa en su comunidad. Esto fue escrito allá en Missouri, en San Luis, en Estados Unidos. ¿Y qué dice la palabra de Dios al respecto? Porque aquí hay una lucha entre lo político y lo religioso. Cuando nosotros debemos ser fiel solamente a Dios, en el Salmo 119, 130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Y cómo podemos dar entendimiento si están cerrando las iglesias en este periodo de prueba que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo en el futuro? Y entonces, aquí estamos viendo que a qué se refiere esta conferencia general, negarse a guardar silencio frente al mal. ¿A qué se refieren? Como que ellos son unos grandes defensores del bien. Pero fíjense ustedes a qué se están refiriendo, porque ellos apoyaron esta peste babilónica que mencionaba ahí Mateo, y que tengo que decirlo así para que el algoritmo no me siga la línea de frase que estoy usando. Pero ¿a qué se refería a ello? Aquí la conferencia general, a negarse a guardar silencio ante el mal. ¿A qué se refería? Y dice así esta noticia que salió entonces de ellos, de la conferencia general, que está ahí en rojo, la primera línea que está en rojo, donde muestra diciendo que los defensores de los derechos humanos y la justicia, el Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa PAR de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, es cualquier cosa menos complaciente. Ahora lo que está en rojo, con un compromiso duradero, o sea PAR, que es el Departamento de Libertad Religiosa que recién mencioné, PAR trabaja sin cesar como un faro de paz, abogando por la libertad religiosa en toda la comunidad global. PAR sirve como un departamento de asuntos exteriores, dijo el director de PAR, Ganob Diop, o sea, el pastor Ganob Diop. Eso es lo que está mencionando este cuadro. Y ahora las letras que están ahí en rojo sigue diciendo que hablando de este departamento, dice: busca proporcionar a la iglesia adventista del séptimo día visibilidad, credibilidad, confianza y relevancia en el espacio público, que incluye personas de influencia, funcionarios gubernamentales y tomadores de decisiones. De eso está encargado, por decirlo así, lo que es este departamento de la Conferencia General de Libertad Religiosa PAR. Y si uno analiza lo que ahí está mencionando como sus objetivos, es buscar posicionar a la iglesia, que hacerla visible, que la gente le crea, que puedan confiar en ella. Y lo que tiene de malo esto es que están trabajando igual que Roma. La libertad religiosa que está mencionada acá es la libertad religiosa que Roma, las Naciones Unidas, promueve, como lo vamos a ver. Y ahí ellos dicen que no se van a quedar, no van a guardar silencio frente al mal. Ellos se van a negar a guardar silencio frente al mal, pero se está refiriendo a aquellos que no hacen
lo que esta pestilencia babilónica ha traído al mundo, que no se sujetan a ellos. Y voy a poner el caso de la conferencia de la división norteamericana en cuanto a lo que son las cartas de excepción, que no se da por la Iglesia Bendita del Séptimo Día. Estas cartas de excepción, vamos a decir que, por ejemplo, una persona está en el trabajo, no se quiere dar el pinchazo babilónico, entonces acude a la organización y ellos le dan una carta de excepción para que sea excluido y no participar de lo que el gran hermano quiere. Entonces, aquí vamos a ver de que la iglesia se negó o se ha negado a ayudar a aquellas personas, oficinistas o distintos trabajadores, para que no pierdan su trabajo. Porque ellos están apoyando toda esta norma oficial que nosotros sabemos que va en contra de la reforma pro salud. Nosotros sabemos que Elena G. de White fue puesta por Dios para dar un mensaje de una salud superior, una salud divina para el hombre en los remedios de la naturaleza que Dios dejó. Entonces, de eso se trata este asunto, de que ellos no se van a quedar callados ante las olas del mal, pero vean lo que están haciendo. En la división norteamericana, entonces voy a leer lo que está ahí. La división de América del Norte ha reunido una serie de enlaces para ofrecer orientación sobre este mal que estoy comentando, de la Babilonia, de la peste babilónica, y esta orientación va en organizaciones de salud nacionales e internacionales. La Conferencia General y expertos, escucha bien esa palabra, expertos en atención médica, si bien la declaración de la Iglesia reconoce que no es la conciencia del miembro individual de la Iglesia, reconoce las elecciones individuales, la elección de no ser pinchado, por decirlo así, por el pinche babilónico, no se basa en las enseñanzas o doctrinas de la Iglesia del Séptimo Día. Por esta razón, la Iglesia Adventista en América del Norte no proporciona cartas de solicitud de excepción respaldadas por la Iglesia, para que las personas no se puedan envenenar. Ustedes me entienden lo que quiero decirles. Entonces, esta libertad, esta aire de héroe que la conferencia hace en esta declaración, se está refiriendo a lo que apoyan ellos a lo oficial. Y ni siquiera le dan cartas de excepción a sus miembros que la han solicitado, porque ellos no quieren mostrar una idea de que van en contra de lo establecido. Que ellos son como las otras iglesias y como muchos hermanos que se la han puesto. Esto es difícil, pero antes de esa persecución que hablaba Mateo 24 y Lucas 21, ante esta persecución física, agresión física, van a venir estos encuentros de pensamientos, de ideas y de prácticas que forman parte de nuestro carácter. Aún tenemos nosotros, por ejemplo, que este hombre católico Vigano menciona de que la masonería está utilizando a la organización que pone esto en el brazo. Tengo que decirlo así, para que el gran hermano da el mensaje y no se dé cuenta. Y él menciona esto, Vigano, este hombre católico que habla, lo dijo hace muy poco, el 17 de junio del año 2022. Y menciona él entonces, la masonería está utilizando a la organización que ya mencioné, la del brazo, y la iglesia bergogliana avanza en su golpe global. O sea que estas cosas no son así al azar. Hay un plan, está denunciando este hombre, y que menciona además que estamos siendo gobernados por miembros de un lobby global de conspiradores criminales que nos dicen directamente que su plan es eliminarnos.
reducir también la población, como hemos presentado en otras ocasiones. Así que cuando la conferencia general menciona de que ellos se van a negar a guardar el silencio ante el mal, no es la cosa correcta bíblica que nosotros conocemos, en este caso, que apoye la reforma pro salud, es todo lo contrario. Y aquí estoy presentando otra declaración que dice así, que aparece ahí en pantalla, dice: en asociación con departamentos de la iglesia, líderes comunitarios, legisladores, líderes estatales, funcionarios públicos, instituciones nacionales como, ponga atención, las Naciones Unidas y líderes de PAR, ya dijimos que PAR es el Departamento de Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y líderes de PAR en las 13 divisiones eclesiásticas en todo el mundo. PAR también es un defensor activo de los temas de política pública. Escuche bien, política pública, entre comillas. Nos esforzamos por posicionar a la iglesia como una bendición creíble para el mundo. Sin credibilidad, el mundo no nos escuchará, dijo el pastor Ganob Diop, y que sigue explicando más. Dice: somos parte de un movimiento que está preparando al mundo y a la iglesia para la segunda venida de Cristo. Por esta razón, mostrar lo que la iglesia puede ofrecer al mundo está en el corazón de mi pasión, dijo el pastor Ganob Diop, que hemos presentado en otras ocasiones, que es el que está a cargo del Departamento de Libertad Religiosa en la Conferencia General. Todo esto pasó hace muy poco, estas declaraciones, en 16 de junio del año 2022. Y este asunto de la libertad religiosa ha sido, como recién mencioné, el caballito de batalla para no hacer la voluntad de Dios, para unirse las personas con Roma, para estar en encuentros ecuménicos, y que está liderado en este momento por el pastor Ganob Diop, y ante el anterior a este pastor, el pastor Berbich, que van a visitar Roma y son amigos con aquellos que debemos denunciar. Y no solamente uno lo ve así al razonar, no solamente es por sentido común de que uno se da cuenta que esto está mal, de este asunto que está mal tratado el tema de la libertad religiosa en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. También el Espíritu de Profecía, en manuscrito liberado, en el tomo 16, en la página 167, señala, dice así: tengo cartas que escribir que deben ir en el próximo correo a Battle Creek. Battle Creek estaba allá en Michigan, en la conferencia general en ese tiempo. Sigue diciendo: nuestros hermanos allí no están mirando todo bajo la luz correcta. Sus ideas de libertad religiosa están siendo entrelazadas con sugerencias que no provienen del Espíritu Santo, y la causa de la libertad religiosa es repugnante, y su enfermedad solo puede ser sanada por la gracia y gentileza de Cristo. Esta cita es una bomba, porque si ya en los tiempos del Espíritu de Profecía de la hermana White, el tema este de la libertad religiosa era repugnante, ¿qué diría ella hoy en día, que están totalmente con los poderes del mundo, con los que tenemos que denunciar, con el papado, con las iglesias protestantes caídas, uniéndose, rebajando el mensaje? Si ya en ese tiempo ya era repugnante y que no estaba siendo guiado, no era una cosa promovida por el Espíritu Santo. Y eso es lo que está sucediendo hoy. Se está entrelazando con el pensamiento del mundo, y ahí veíamos de que el pastor Ganob Diop estaba mencionando que ellos ahora están viendo cuestiones políticas sociales, y que fue lo que provocó la caída del papado, del catolicismo. O sea, la libertad religiosa que estamos hablando es la que Roma promueve, que dice: no ofendas, que somos unos, hay que hacer lo que el gobierno dice, ponte la peste en el brazo, el veneno. Esto no es del Espíritu Santo de Dios. Y Ganob Diop, de pastor de libertad religiosa, el departamento actual
del Departamento de Libertad Religiosa actualmente, fue reelegido en el 61º Congreso Mundial que se realizó hace muy poquito tiempo atrás. La iglesia no debe entrometerse en asuntos sociales, escuche bien, en estos movimientos sociales, porque como dije recién, eso fue lo que le pasó a Roma, lo que la destruyó. Nuestra misión es la proclamación del tercer ángel. Hay que ayudar al pobre, hay que ayudar al necesitado, pero así como se hace en forma individual, no como una cuestión política. Y nada debe distraer el propósito, nuestro propósito, del mensaje final del tercer ángel. Y aquí vamos a ver cómo existe un control interno dentro de la conferencia general, y que pondré como ejemplo lo siguiente acerca del multimillonario George Soros, que cuando él nace, el nombre era George Schwartz, pero esta persona que estamos viendo ahí en pantalla es un inversionista y filántropo multimillonario que nació en Hungría. Y voy a poner este ejemplo para mostrar el control y cómo se maneja internamente y lo que sucedió en el 61º Congreso Adventista del Séptimo Día Mundial, ya que se había acordado no mencionar a las personas y que tienen que ver con este filántropo que da dinero, y cuando hay dinero parece que todo ahí lo blindan, lo protegen, que este hombre que hasta hace 2 años atrás su patrimonio era de 8.300 millones de dólares, así como grandes, como Bill Gates, como grandes multimillonarios que hacen donaciones tremendas a distintas fundaciones. Y en ese congreso, 61º Congreso de la Conferencia General, que terminó hace muy poco, este año, el hermano Jonathan menciona, hay un hermano que se levantó y que empezó a hablar diciendo que la iglesia adventista del séptimo día se está metiendo en la justicia social y actividades relacionadas con este millonario que le estoy mencionando, George Soros. Y que, ¿a qué se refiere con esto de justicia social, estos movimientos? Estamos hablando de donde se está metiendo la iglesia, en movimientos sociales como el LGTB, por ejemplo, o acercamiento con el Papa, o Black Lives Matter, que en español significa la vida de los negros importan. Y aquí ese es el grave camino que está siguiendo este importante departamento de libertad religiosa en la iglesia adventista del séptimo día, y estamos poniendo este ejemplo y vamos a ver el video de lo que ocurrió, cómo este hermano se levanta para hablar de que eso está mal, de que tenemos que volver a los principios antiguos de este movimiento adventista del séptimo día. Y vamos a verlo en este video. Estoy muy preocupado por este panel. Y a lo largo de los años, nuestro énfasis en la libertad religiosa ha cambiado sustancialmente. Comenzamos defendiendo a los adventistas de los problemas que tenían, y esos problemas desaparecieron. A medida que esos problemas desaparecieron, comenzaron a defender a otras minorías y sus problemas. A medida que esos problemas desaparecieron, ahora estamos entrando en cuestiones de justicia social. Y ahora hacemos cosas como escribir Amicus Curiae, escrito en nombre de las Sociedades Abiertas Internacionales, que es una organización de George Soros, que no tiene nada que ver con libertad religiosa. Y esto también marca la pauta para toda la libertad religiosa. Espere, hermano Jonathan. Hemos acordado que no aludiremos a ningún departamento que identifique claramente un nombre. Habíamos acordado eso, y usted ha mencionado al menos 3 veces. Ahí acabamos de ver cómo habla este varón que no ese es el camino, no es la labor del Departamento de Libertad Religiosa entre meterse con estas cosas políticas. Y cuando él menciona a este multimillonario, entonces ahí inmediatamente saltan las barreras de emergencia, las barreras de prevenir, de alerta,
y le dicen que no tiene que dar nombres, porque ellos habían tomado acuerdos ya de no mencionar a nadie, no dar ningún nombre de lo que está pasando, y se supo cómo está influenciado por este multimillonario en el corazón de la iglesia bendita del séptimo día. O sea, podemos decir para quién entonces ellos trabajan y por qué, y lo podemos ver ahí, que mencionaba de que hay 13 divisiones y que la iglesia está subdividida en 13 partes. Y eso tiene que ver con la masonería, tiene que ver con las fuerzas ocultas, también con este gran hermano que hemos estado mencionando. Por eso que estas cositas no se dan a conocer. Que usted predique algo esto desde el púlpito, desde la plataforma del templo, inmediatamente lo sacan a usted, y ahí estamos viendo en pantalla estas declaraciones de que ellos participan en Naciones Unidas, en todo lo que es las instituciones políticas también, y que las 13 divisiones que la iglesia tiene en el mundo están activas en esto. Lo mismo que el billete de $1, donde aparece 13 peldaños, aparecen en la pirámide 13 flechas, en las líneas del escudo, ahí donde está el águila, 13 también, todo 13. Y vemos también que está la conferencia general en Maryland, en la tierra de María. Pareciera ser que son demasiadas coincidencias, pero acá todo está dado. Por eso que en este billete que estoy poniendo, por ejemplo, ahí donde está la pirámide, se va formando la estrella de David. Y en sus puntas se va formando la palabra masón. Y porque tiene que ver con el 13 y todo eso que estoy presentando. Cuando nosotros entendamos que el mensaje de la iglesia bendita del séptimo día es dar el mensaje de los 3 ángeles, entonces esa oposición se va a levantar contra el pueblo de Dios y el Señor vendrá, porque su pueblo hizo la obra, hizo la labor por la cual fueron levantados. En Testimonios para la Iglesia, en la página, en el tomo 9, página 19 y 20, dice así: en un sentido especial, los adventistas del séptimo día se han establecido en el mundo como vigilantes y portadores de la luz. A ellos se les ha confiado la última advertencia para un mundo que perece. Sobre ellos está brillando una luz maravillosa de la palabra de Dios. Se les ha dado una obra de la más solemne importancia: la proclamación del mensaje del primero, segundo y tercer ángel. No hay otra obra de tanta importancia como esta. No deben permitir que nada más absorba su atención. Las verdades más solemnes jamás confiadas a los mortales no han sido dadas para proclamarlas al mundo. La proclamación de estas verdades ha de ser nuestro trabajo. El mundo debe ser advertido y el pueblo de Dios debe ser fiel a la confianza comprometida con ellos. ¿Y qué está haciendo la conferencia de la iglesia? Está entrometiéndose con la justicia social, rebajando el mensaje del tercer ángel para el cual este movimiento fue levantado. Por eso que vemos en este mismo congreso que hemos mencionado, el 61º congreso, como la bandera vaticana flameó ahí en medio de los delegados. ¿Y por qué aparece ahí si en el Vaticano no hay iglesia adventista? Porque son cerca de 3.000 sacerdotes que hay ahí, no hay más. Entonces, que haya aparecido esta bandera en este congreso es un mensaje no para los adventistas, sino para el Vaticano, que ellos son amigos, que hasta ponen su estandarte en medio del campamento del pueblo de Dios. Por eso que en el Salmo, cuando comenzamos, en el Salmo 74, habla de que hay enemigos internos dentro del santuario que están reduciendo, limitando y cercenando nuestro mensaje final. Y que el pueblo de Dios lo va a dar a pesar de toda esta posición que estamos viendo, a pesar de todas estas señales, dificultades de todo tipo, de limitar el mensaje. Ese es el objetivo.
Habíamos visto en el Salmo 74, hablando de estos enemigos dentro del santuario, que decían así, desde el versículo 2 en adelante dice así: acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión, donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus insignias por señales. Y eso es lo que hemos estado comentando. Aquí está el cumplimiento de lo que hemos presentado, que los enemigos hablan en medio de la asamblea del pueblo de Dios. Han puesto sus insignias, y por eso es que flamean estos extraños símbolos del Vaticano, de la corona, triple corona, donde menciona que el Papa es Señor del cielo, de la tierra y de las partes profundas. Eso es una abominación que representa este poder que debemos denunciar, pero que se han puesto sus insignias por señales aquí en la iglesia, donde han echado por tierra el santuario de Dios. El enemigo está dentro. Y ahora vamos a ver un poquito esto que pasó allá, mostrando la bandera del Vaticano en medio del pueblo de Dios. Vamos a ver un poquito. Esto que hemos presentado, tengo 2 o 3 temas con respecto a esto, donde muestro todo lo que significa esta bandera y lo que representa y de la abominación que es, y cumpliendo lo que sale aquí en este capítulo 74 del libro de Salmos. Sigue diciendo en el versículo 7: han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Versículo 8: dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez. Versículo 9: no vemos ya nuestras señales. Y cuando dice ahí, no vemos ya nuestras señales, porque ellos sacaron a los 3 ángeles de nuestro logo, de nuestro distintivo, de lo que que representa esta iglesia, a este movimiento adventista del séptimo día. A los 3 ángeles los sentaron en la silla eléctrica y los mataron. Y pusieron este nuevo logo, donde no aparecen los ángeles, no aparecen los símbolos que debían estar ahí. Y que está relacionado con el 666 también, voy a decir. O sea, el ecumenismo, estos poderes van ganando terreno en la medida que va pasando el tiempo. Y por eso que no es raro lo que estamos apreciando día tras día, semana tras semana, como cada vez el mundo y la iglesia se unen más y no hay diferencia casi con las otras denominaciones. Aquí voy a presentar este ejemplo donde muestra que líderes adventistas, escuche bien, estos son líderes adventistas a cargo de la capacitación de los pastores adventistas, participaron en una sesión de capacitación ecuménica que organizó una celebración eucarística interreligiosa. Ahí estamos viendo la noticia que salió hace muy poco, en el mes de agosto, en el mes pasado, y el 6 del mes pasado de este año 2022. Y aquí se están capacitando a los que están a cargo de enseñarle a los pastores de esta denominación. Ahí lo podemos ver como este movimiento que ya viene de hace años atrás, este movimiento de unir, y ahí estamos viendo esa foto donde está el Papa ya con todo ese elenco de trabajadores que él tiene para unir a las iglesias desde hace muchos años atrás, partiendo ya con el Papa Pablo VI en el Vaticano, hace últimos 50 años, vamos a decir.
pero no es nuevo. Está ocurriendo en el mundo, en la naturaleza, en las guerras, en las pestes. También tenemos que toda esta situación de la peste babilónica, entonces está facilitando que se levante el día domingo. Por ejemplo, en esta noticia del FedEx, allá en Estados Unidos, dice que cancelará las entregas dominicales en las zonas rurales de Estados Unidos debido a la escasez de mano de obra. O sea, ha tenido un doble propósito todo esto que han lanzado en el mundo, y ahí podemos ver que este asunto del delivery y todo eso ha fomentado o fortalecido el descanso dominical, el cual se ha convertido en la respuesta a todos los males de esta sociedad y la escasez de mano de obra allá en Estados Unidos. En el comentario bíblico, en el volumen 7, en la página 976, dice lo siguiente: la falsa religión será exaltada. El primer día de la semana, un día de trabajo común, que no posee santidad alguna, se establecerá como lo fue la imagen en Babilonia. A todas las naciones, lenguas y pueblos se les ordenará adorar este sábado, que en realidad es el domingo, que es un sábado espurio. Este es el plan de Satanás de no tener en cuenta el día instituido por Dios y dado al mundo como un memorial de la creación. De ahí estamos viendo la profecía, que esto se va a levantar, se va a exaltar y avanza constantemente en el mundo de distintas formas. También señala ella en la Review and Herald del 16 de febrero del año 1905, ya le quedaba muy poquito tiempo de vida a ella, y escribió lo siguiente en estos importantes libros de la Review and Herald, que por la gracia de Dios también estamos traduciendo, porque es un material que no se encuentra en español. Y ya llevamos 6 tomos y ahora estamos trabajando en el número 7 de la traducción de la Review and Herald al español, que tiene importantes citas como esta que estoy presentando del 16 de febrero del año 1905. Dice así: al trabajar con todas nuestras fuerzas, nuestra confianza debe estar en Dios. Tarde o temprano se aprobarán las leyes dominicales, pero hay mucho que hacer para los siervos de Dios para advertir a la gente. Esta obra se ha retrasado enormemente por tener que esperar y oponerse a los diseños de Satanás que se han esforzado por encontrar un lugar en nuestro trabajo. Estamos años atrasados. ¿Y qué diría hoy si ve que en vez de denunciar este asunto de la ley dominical, estos diseños de Satanás, entonces los supuestos hijos de Dios se están uniendo con aquellos que debemos denunciar? Ahora, el ecumenismo en Sarawak, Malasia, del 21 de julio de este año 2022. Estas son noticias nuevas, frescas, y ahí estamos viendo cómo se realizó esta actividad allá en Malasia, donde participó el pastor Terry Walton Simon, un adventista del séptimo día de la misión Sarawak. Habló en nombre de la iglesia adventista del séptimo día, y en esa reunión se juntaron católicos, protestantes, ahí como lo estamos viendo en la pantalla. Y este pastor adventista señaló que la iglesia adventista ora por un cuerpo, una fe, un bautismo, un testimonio unificado, y nos llama a ignorar las diferencias de la iglesia. Y ahí estamos viendo católicos romanos que participaron, Ejército de Salvación, la iglesia anglicana, la iglesia metodista, todas esas denominaciones que estamos viendo en pantalla, adventista del séptimo día, católicos romanos, bautistas, anglicanos, etcétera. Y ahí lo podemos ver en la flecha roja que aparece ahí, que está apuntando al pastor que participó en esta reunión ecuménica, el pastor Terry Walton Simon, allá en Malasia, uniéndose a todos los encuentros que se están dando en el globo, y que él dijo lo siguiente, este pastor Terry Walton, hablando en esta reunión, dijo: queremos orar por la unidad cristiana en nuestro estado de Sarawak.
Necesitamos que tu Espíritu Santo nos lleve a todos con amor desde arriba. Ayúdanos a no ver las diferencias y las debilidades entre nosotros. Queremos estar unidos y ser vistos como un testimonio vivo de nuestra santidad en nuestra comunidad. Y cita ahí Efesios 4, 4-6, donde dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como tú fuiste llamado a una esperanza en tu llamado, un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos y a través de todos y en todos. Esas fueron las palabras del pastor que participó, del pastor Terry Walton, allá en Malasia, y que este es un ejemplo clásico de lo que sucede cuando nos embarcamos en el diálogo interreligioso. Las oraciones, la adoración y otros enredos ecuménicos se van impregnando, aunque no lo quiera, en los miembros. Tenemos líderes en la Iglesia Adventista del Séptimo Día que han abandonado la fe y se están uniendo con los que debíamos denunciar, con los católicos romanos, para tener un cuerpo, una fe y un bautismo. Esto está sucediendo en muchas partes del mundo y tenemos que mencionarlo. ¿Y qué dice el Espíritu de Profecía con respecto a esto, de estas uniones? En la Review and Herald del 4 de agosto del año 1904 señala esto que voy a leer. Le dice así: las alianzas hechas por los israelitas con sus vecinos paganos resultaron en la pérdida de su identidad como el pueblo peculiar de Dios. Se quedaron fermentados por las malas prácticas de aquellos con quienes formaron alianzas prohibidas. La afiliación con los mundanos les hizo perder su primer amor y su celo por el servicio de Dios. Las ventajas que se vendieron a sí mismos para obtener solo trajeron decepción y causaron la pérdida de muchas almas. Terrible. Ahí menciona la experiencia del pueblo de Israel. Estamos repitiendo la historia aliándonos con los paganos, y que en vez de traer mejoras se va perdiendo el primer amor al participar de sus prácticas. Lo mismo que está haciendo el papado también con la justicia social que recién mencioné. Estamos siguiendo todos esos malos pasos y hay que hablarlo, hay que comentarlo para que los hermanos sepan. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 81 dice: muchas estrellas que hemos admirado por su brillantez saldrán en la oscuridad. La paja como una nube será transportada por el viento, incluso desde lugares donde solo vemos pisos de trigo rico. Ahí menciona que muchas estrellas se van a apagar, van a caer en la oscuridad, y que muchos que parecían trigo también van a ser barridos. La paja va a ser sacada, decía ahí, transportada por el viento, donde se pensaba de que había puro trigo rico. Otra cita dice, en Testimonios Especiales del 19 de febrero de 1894, dice así: la iglesia que se aferra a la palabra de Dios está irreconciliablemente separada de Roma. Escuchen bien, por favor. Los protestantes alguna vez estuvieron así aparte de esta gran iglesia de la apostasía, pero se han acercado más a ella y todavía están en el camino de la reconciliación con la iglesia de Roma. Roma nunca cambia. Sus principios no han cambiado en lo más mínimo. Ella no ha disminuido la brecha entre ella y los protestantes. Han hecho todo el avance. Pero, ¿qué argumenta esto para el protestantismo de hoy? Es el rechazo de la verdad bíblica lo que hace que los hombres se acerquen a la infidelidad. Es una iglesia en retroceso que disminuye la distancia entre ella y el papado. Y estas palabras se están cumpliendo hoy en día, como se disminuye cada vez más la distancia entre la iglesia adventista y el romanismo o el papado. Así que cada uno tiene que sacar sus cuentas, mis hermanos.
que estamos viendo el tiempo del fin, la malentendida libertad religiosa está causando estragos en el campamento y está llevándonos cada vez más a los pies del pontífice romano, como esta foto que estamos viendo ahora, donde se están uniendo con el Papa. Y dice así, el Espíritu de Profecía señala en Testimonios a la Iglesia, Battle Creed, la página 58, lo siguiente: vuestros acuerdos con los que no creen han provocado el desagrado del Señor. Vuestra negligencia en seguir la luz os colocará en una posición más desfavorable que los judíos sobre los cuales Jesús pronunció una maldición. Así que obviamente no se está haciendo la voluntad de Dios, dice esta cita. Claro, uniéndose, viendo las cosas igual que ellos. ¿Cómo vamos a dar el mensaje que tenemos que entregar cuando tenemos toda esta posición interna y externa? Cuando se nos vigila, el gran hermano controla lo que se enseña, lo que se dice. Ahí ellos lo manejan. Por eso que podemos ver a este mismo director del departamento de la Conferencia General, el director de Libertad Religiosa, cantando hasta en latín, como lo vamos a ver en este video, porque se cumple esto que acabamos de leer, lo que el Espíritu de Profecía señalaba, que ya no ven el pecado como realmente es, que pierden el discernimiento espiritual y no lo sacan del campamento, no pueden sacarlo porque lo ven igual que el mundo, que estas iglesias caídas. O God, call your servants to ventures of which we cannot see the ending, by paths as yet untrodden, through perils unknown. Give us faith to go out with good courage, not knowing where we go, but only that your hand is leading us and your love supporting us through Jesus Christ y tu amor nos sostiene. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya el tiempo se me está terminando y quiero ir concluyendo ya, y quiero presentar aquí en el Evangelismo, en la página 147, lo siguiente. Dice: el tema de mayor importancia es el mensaje del tercer ángel, que abarca los mensajes del primero y del segundo. Todos deben comprender las verdades contenidas en estos mensajes y demostrarlas en la vida diaria, porque esto es esencial para la salvación. Tendremos que estudiar con fervor y con oración a fin de comprender estas grandes verdades, y nuestro poder para aprender y comprender será esforzado hasta el extremo. También menciona ella en Hijos e Hijas de Dios, en la página 120, diciendo: todas tenían lámparas. Esto es una apariencia externa de religión, pero solo 5 de ellas poseían la piedad interior. Dios nos ayude, mis hermanos, en este tiempo difícil que viene, para continuar por esta senda, por esta recta vía que le llama el apóstol Pablo, y no caer ni alejarse de este sendero, uniéndose con aquellos que tratan de detener la salvación, el mensaje de salvación hacia un mundo que perece. En Hebreos 10:37 dice: porque aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Gloria al Señor por eso, porque ya queda poco y hay que aprovechar este tiempo. Habíamos comenzado este mensaje diciendo:
Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus insignias por señales. Pero el Señor va a tener un pueblo que va a hacer su voluntad y va a dar el mensaje, aunque estos estén dentro de las asambleas, dentro del campamento. Y estoy muy contento de haber compartido con ustedes este nuevo mensaje. Y me despido de todos ustedes deseándoles que el Señor Jesús les bendiga ricamente.